Muy buenas noches. Buenas noches una vez más, estimados pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Continuamos con el avance del módulo de psicología comunitaria y estamos teórico para ir teniendo ya alineamientos más claros a qué se refiere o por qué estamos tomando este módulo, ¿no? ¿Qué relación tiene con nuestro ejercicio ministerial en el liderazgo pastoral? Y en qué manera nos puede ser de beneficio, por lo menos de qué manera nos puede ser útil cuando nosotros estemos liderando. Creo que la perspectiva y el perfil del profesional que se tiene para la carrera de liderazgo pastoral va más allá del ser un líder en la congregación. Si bien esto va a estar resuelto cuando uno ya concluya el pensum, creo que el anhelo en la construcción de esta carrera es que los estudiantes puedan ser no solo líderes en sus comunidades cristianas, sino puedan ser líderes más allá de sus comunidades, que puedan participar en contextos políticos, en contextos sociales, que puedan ejercer su liderazgo en otras esferas fuera del círculo cristiano o religioso en el cual pertenecemos. Entonces, en ese sentido, el conocer cómo la psicología comunitaria puede hacer intervenciones en comunidades, trata de explicar la lógica de los grupos o trata de explicar cómo llegan a establecerse ciertos conflictos o cómo poder anticiparnos, cómo elaborar proyectos. Este contenido, este conocimiento nos puede ser muy útil en el momento en el cual nosotros estuviésemos como dirigentes, como alcaldes, como concejales, probablemente quien alguno de ustedes tenga ese llamado particular. Creo que una preocupación importante debería ser para nosotros como iglesia, de qué forma nosotros como congregantes, como líderes, impactamos en el contexto político nacional, en el contexto político de nuestra vecindad, en donde estemos nosotros presentes. Hay dos posturas, ¿no? Hay una postura en donde manifiestan que el cristiano no tiene que relacionarse para nada en el contexto político y dejan a la deriva, dejan a la suerte prácticamente las decisiones de los políticos. Y otro enfoque es el hecho de que el cristiano tiene que ser activista en las situaciones políticas y se adentra completamente, pero creo que un detalle o una palabra primordial es algo que tiene que caracterizar al cristiano en política: integridad. Integridad y llamado. Creo que el llamado es muy particular. Así como algunos tienen llamado al ministerio pastoral, así también considero que quien va a adentrarse en hacer una carrera política tiene que tener un llamado para esa tarea. Y ese llamado seguramente va a estar respaldado por el Señor. Pero si es simplemente un deseo, un impulso individual, humano, en su anhelo de autorrealización, es probable que pueda enfrentarse en circunstancias sin ningún tipo de respaldo. Es por ello que estamos avanzando la materia de psicología comunitaria. Las herramientas que adquirimos, o por lo menos el contenido, los conocimientos que reflexionamos, nos pueden ser muy útiles en algún momento de nuestra carrera de liderazgo en el ministerio pastoral o nuestra carrera de liderazgo en un ministerio social, en un ministerio político. Quién sabe, alguno de nosotros acá presentes en la clase en algún futuro pueda llegar a ser algún concejal, algún alcalde, algún político que impacte, y que por lo menos algún aporte de las materias que se tienen en la carrera puedan ser de utilidad. Entonces, retomemos el contenido que hemos ido desarrollando el día de ayer. Permítanme compartirles la presentación. Recuerden que el link de esta presentación está en el grupo de WhatsApp. Pueden ya ir revisando a modo de estudiar el contenido de la materia. Y ir desarrollando, bueno, ya están ahí todas las unidades, ¿no? Estamos en la segunda unidad y hemos ido viendo el día de ayer para hacer una retroalimentación desde donde nos quedamos. Hemos analizado la teoría de Abraham Maslow, de las teorías de las necesidades, que también de alguna forma afecta o influye en la autorrealización dentro de una sociedad. Siempre las necesidades fisiológicas es lo básico,
y esto es escalar. Es algo que se va a ir desarrollando hasta alcanzar la plenitud o la autorrealización. También hemos visto la teoría de las necesidades de Jonathan Bradshaw, que implica primero las necesidades percibidas. Son aquellas necesidades que un individuo o el grupo percibe. Si estamos en una comunidad, les daba el ejemplo, ¿verdad? Si estamos en una comunidad en el altiplano, a unas 3 décadas, hace 3 décadas, lo que ellos perciben es quiero mejorar mi ganado. En una iglesia, el músico dirá necesitamos más instrumentos o mejores instrumentos. El sonidista necesitará y dirá no, mejor sonido, mejores parlantes. El de Ministerio de Danza dirá no, necesitamos panderos, y cada uno tiene de manera subjetiva su percepción. Y esto es relativo, ¿no? Cada uno requiere o necesita según su vivencia, según su experiencia, según lo que va viviendo, necesitando. Luego vienen las necesidades expresadas. Habíamos quedado que las necesidades expresadas son aquellas ya demandas que se expresan y solicitan, ¿no?, un programa o un servicio. Ya no solo es una percepción, sino creo que es algo que ya se tiene que ejecutar. Ya estoy cansado, dirá el músico, de seguir tocando con los cables viejos que tenemos, con tanta interferencia. Vamos a comprar nuevos cables o dejemos de una vez de tocar. Ya es una necesidad expresada. Hemos visto que las necesidades normativas son aquellas necesidades que vienen por opinión de expertos. Un experto puede ser el pastor, un experto puede ser un arquitecto, no es un diseñador, depende de la circunstancia, depende del contexto en el cual se requiere al experto. Un trabajador social, un comunicador, un sociólogo, cuando haga intervención en comunidades, es el experto, pues él es el que ve con mayor objetividad la diferencia entre lo percibido y lo normativo, es que acá es más objetivo. Su opinión es más específica. No es solamente lo que él cree, sino en base a investigación, en base a un diagnóstico, determina y dice, esto es lo que necesitamos, esto es lo que se requiere en esta comunidad. Las necesidades comparativas son aquellas necesidades que surgen en base a la comparación que se tiene con otros grupos. Hay muchas necesidades que se vuelven en nosotros algo realmente como una carga, pero en algún momento eso nunca lo hemos necesitado. Eh, Alguna vez leía o veía, creo era un video, que explicaba un poco el origen de la televisión. Hoy por hoy, la mayoría de las casas, incluso los matrimonios que llegan a casarse, uno de los objetos primordiales o principales que buscan o que se les obsequia es un televisor, un aparato de televisión, ahora plano, LED, antes quién sabe la cajita, pero era prácticamente lo ven como una necesidad, es como catre, televisión y tu refrigerador, tu cocina, creo que es lo mínimo que tienes que tener. Y lamentablemente todos sí o sí tienen su televisor, ven sus noticias, sus novelas, sus películas, sus juegos, es prácticamente una necesidad. Pero hace unos 80 años más o menos, probablemente, esto no era una necesidad. Allá en Estados Unidos, en una comunidad agrícola, en una ciudad de un contexto agrícola donde la gente sale a trabajar desde muy temprano, cuida a sus animales, se dedica a la siembra, a la cosecha, regresa a casa, descansa, esa es su rutina, y de pronto quien ha inventado la televisión saca con panfletos, afiches, haciendo muestras en las ferias y dice, este es el aparato de televisión. Acá uno va a poder ver personajes, va a poder ver personas pequeñitas, bueno, lo que vemos muchas veces en algunas películas, no series, la ironía de qué hay dentro de esa caja. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a querer eso? O sea, si yo trabajo todo el día, ¿en qué rato voy a ver la televisión? ¿Qué cosa voy a ver? No tengo tiempo para estar perdiendo mi espacio ahí. Y era verdad, pues la mayoría de la gente estaba ocupada en su trabajo, en sus labores, en la siembra, en la cosecha, en su ganado, que ver televisión no era una necesidad. Entonces, al ya establecerse como una necesidad la televisión, incluso acá en nuestro contexto, vemos y decimos, ah, wow,
necesito ese aparato. Veo un super celular, necesito ese celular. Veo que, quién sabe, la iglesia tiene unas pantallas LED ahí atrás del fondo, necesitamos pantallas LED. Veo que ya tienen batería y tienen una especie de cobertor o una especie de cabina de cristal, necesitamos eso. ¿Cómo surgen? Si nunca lo hubiera visto, si nunca me hubiera dado cuenta, jamás me hubiera comparado y hubiera identificado esa necesidad. Ahí vienen las necesidades comparativas. También hemos visto unas cuantas teorías que intentan explicar por qué los individuos se desvían. ¿Por qué hay esa desviación individual? Desviación es cuando, si la mayoría está yendo en una dirección, este opta a otra dirección. Ahí justo había la pregunta de una de nuestras pastoras en la clase que decía, ¿cómo explicar a aquellos hermanos que dejan de congregarse, que se desvían del camino de la fe? Desde la perspectiva psicológica, alguna de esas teorías puede calzar, puede ser una explicación lógica de por qué han dejado de congregarse. Aunque aquí no está incluido la teoría, no teoría, sino la verdad bíblica acerca de la madurez cristiana. Juan lo dice más duro, ¿no? El que comete pecado no ha conocido a Dios, y se han ido de nosotros, nunca han sido de nosotros, que son sentencias muy duras, muy firmes en relación a la fe que practicamos. Es cierto que el pecado en la persona debilita, el pecado aparta de la presencia de Dios, y eso hace que la persona, por la culpa, genere un distanciamiento, se aparte. ¿Cuántas veces? No sé si alguno de ustedes conoce, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos o conocemos algún hermano, algún pastor, algún líder, algún hermano en Cristo que ha empezado en la fe con nosotros, apasionado en el servicio, quién sabe, usado en su momento por el Señor, pero que hoy por hoy uno tristemente lo ve tal vez en una comparsa, bebiendo, en alguna fiesta, y me dice, ¿qué ha pasado, no? Qué triste que haya tomado esa decisión, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Porque ese hermano ahora, que en su momento era alguien muy respetado dentro de la iglesia y tenía un gran potencial de liderazgo y de servicio y de fe, ¿a qué se debió ese cambio rotundo? Miren, en la Biblia hay algunos ejemplos, ¿no? Miren, David, que tal vez es el ungido de Dios, David que es conforme al corazón del Señor, que empieza un ministerio en humildad, en sujeción delante del Señor, pero cae en un momento quién sabe, de descuido. Algunos asocian la pereza, porque él como rey debería estar en el campo de batalla, pero prefirió quedarse en el palacio, y esa pereza o esa ociosidad hizo que fuese tentado y cayó. Judas, otro ejemplo igual interesante de cómo uno puede tener al mejor maestro de la historia, tener al Señor mismo mañana, tarde y noche, tener a un gran maestro, tener a un gran predicador, tener un gran líder, tener el mejor líder, no es garantía de que yo voy a permanecer. Entonces, eso también para nosotros, por si acaso, es un aliento, ¿no? A veces nos podemos sentir culpables porque algún copastor, algún líder, algún joven que es parte de la congregación, que es cercano a nosotros, que aprende con nosotros, que ha sido discipulado, y él pueda desviarse. Puede hacer que esto nos genere un sentimiento de culpabilidad profundo, caer en una depresión profunda, pero si el Señor mismo, miren que Él ha sido alguien muy paciente con sus discípulos, les ha dado autoridad, poder, les ha mostrado milagros, han hecho milagros probablemente en el nombre del Señor, han visto señales y prodigios que para cualquiera podía haberse marcado de forma permanente a lo largo de su vida, pero a pesar de ver milagros, a pesar de ver señales, a pesar de tener al mejor maestro, Judas, Pedro, tomar una decisión diferente, ¿no? Negar al Señor, traicionarlo, pues no es garantía. Por si acaso no nos sintamos mal si en algún momento algún hermano, alguna familia toma la decisión de desviarse. No necesariamente es nuestra culpa. Si bien habremos dicho algo o habremos hecho algo
que haya ofendido o que haya lastimado a la persona, cada uno de nosotros tiene una decisión individual y la decisión que tomemos también va de la mano de la madurez cristiana que tengamos. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sido ofendidos en la congregación? ¿Quién de ustedes tal vez pueda dar un testimonio y decir, sí, a mí me han dañado? Algunas veces escuchamos, ¿no? Me han herido, me han lastimado, han hablado mal de mí, me han apartado, me han disciplinado y tantas circunstancias que a veces pasan en medio de la iglesia. Pero si uno ha permanecido, si uno ha prevalecido y se ha mantenido en la fe, es porque tal vez ha alcanzado un grado de madurez importante y no solo una madurez fisiológica en su desarrollo, sino una madurez espiritual, una madurez en la fe. Si uno desease salir de la congregación en la cual está porque se siente mal, porque no se le da su liderazgo o piensa que hay una especie de nepotismo en la congregación, yo sugiero siempre, ¿no? Salgan, pero siempre por la puerta grande. No salgan por la ventana, no salgan pateando las bancas, no salgan, en el hecho, no literalmente no pateando las bancas, sino en el hecho de salir quebrando probablemente el ministerio, jalándose a la gente. Salgan en paz, salgan en tranquilidad y si realmente el liderazgo que el Señor haya puesto en nosotros viene del Señor, podemos empezar de cero cualquier obra, porque hay muchos inconversos. No son los únicos conversos. Hay mucha gente que requiere predicársele el Evangelio. No podemos decir, no, es que cómo voy a empezar. ¿No? Si realmente estás respaldado por el Señor y esto no es un capricho tuyo, el Señor te respaldará. ¿Qué explica desde la perspectiva psicológica? La primera teoría es la teoría psicoanalítica que manifiesta que ese ello interno, que vamos a marcar, eh, este ello es como, desde la perspectiva, a ver, en palabras sencillas, desde la perspectiva del psicoanálisis, eh, expresa que el ser humano es como una especie de ser tripartito. Hay un ello, hay un yo y hay un super yo. El yo es lo que nosotros hacemos cotidianamente, lo que somos, lo que se ve, la manera como actuamos, como saludamos, como compartimos, eso es el yo, lo visible, lo que es notorio, lo que toda la gente nota, la manera de reír, todo eso. Pero hay el ello, y tal vez lo voy a poner así para darnos cuenta ya como con orejitas, y aquí lo vamos a poner con una especie de aureola, eh, para explicar un poquito más dinámico. El ello, desde el psicoanálisis, es esa porción que se libera, que no tiene límites, que no tiene tabús, que no tiene remordimientos, que es arriesgado, osado, que habla sin límites. Es la versión que tal vez cuando uno está bebido, cuando uno ya ha perdido todos sus sentidos, empieza a salir, ¿no? El hablador, algunos beben en ese sentido, ¿no? Cuando uno bebe, manifiestan, es que yo cuando bebo me envalentono, soy más hablador, soy más bailador, soy más entrador. Entonces por eso beben, porque se desinhiben, su ello se suelta, su versión sin cadenas, su versión sin límites. Eso es el ello. Pero hay un super yo también interno. Nosotros es como una vocecita interna que nos pone una ley interna, que nos dice, eso no se hace, eso no se dice, eso se tiene que respetar, es propiedad privada, y de esa manera, esa vocecita interna nos, eh, nos pone límites. Y hay un equilibrio, ¿no? Entre nosotros, un equilibrio entre el querer hacer algo y el no, la ley. En el psicoanálisis se dice la figura del padre. Entonces, entre el ello y el super yo hay una especie de batalla interna en nosotros, pero cuando el ello se impone sobre el super yo, es donde ya una persona puede delinquir, una persona puede robar, una persona puede gritarle al pastor y salir con insultos y con agresiones y con amenazas. Es que su ello se ha liberado.
Desde muchas perspectivas, esta posición tricotómica del individuo se manifiesta, ¿no? Ese ello y ese super yo en nosotros. Entonces, es una explicación. Ya también hay otra, que es la subcultura desviada. Tratemos de siempre tener paciencia con quienes vienen a la congregación, más todavía si son nuevos. Los jóvenes regularmente son muy juzgados en el contexto de muchas iglesias, porque cuando ellos empiezan en Cristo, vienen como estaban en el mundo. Si ellos venían de un contexto de comparsistas, o de un contexto de pandillas, o de un contexto de agrupaciones, o ¿cómo se llaman estos? Son subculturas, como los K-pops, como los villeros, como los rockeros. Lógicamente, cuando llega a la iglesia, va a seguir con eso, ¿no? Yo he visto muchas veces a jóvenes que empiezan así en la iglesia. Vienen con un pantalón ancho, algunas cuantas cadenas, tatuados, y cuando nosotros empezamos a hacer una especie de rotulación, que es igual una teoría asociada, empezamos a rotularlos como, uy, no, ese es el joven pandillero, ¿no? Ese tipo de juicios o prejuicios que tenemos, porque tiene un tatuaje o porque se ha puesto un arete y porque viene de esa manera, porque de ese contexto viene. Estos rótulos son los que generan en el individuo un deseo de desviarse. Es más fácil tomar esa decisión, porque la gente lo ve de esa manera. Y entonces su desviación es secundaria al trato que recibe. Tengamos cuidado entonces, ¿no? Entendiendo de que hay subculturas en las cuales uno permanece. ¿Por qué al adolescente le es tan necesario para la iglesia hacer ministerios de adolescentes en donde se haga intervenciones y tengamos que limitarles, o por lo menos darles alternativas más que limitarles, alternativas saludables de grupo de pares? Porque estadísticamente el adolescente en esa etapa es donde suele involucrarse con mayor facilidad en pandillas porque les dan un sentido de pertenencia, les ponen un nombre, les ponen una chapa, les dan alguna marca y eso les encanta porque ahora pertenecen a algo, les refuerza su identidad. Entonces, en la congregación se fuerzan. Por eso hay congregaciones que son muy efectivas, ¿no? Especialmente las de asambleas. Algunos de ustedes probablemente de asambleas tienen ministerios muy interesantes que yo admiro mucho en relación a la captación de adolescentes con las misioneritas y no recuerdo el nombre de los jóvenes, pero es estratégico. ¿Por qué? Porque les doy un sentido de pertenencia, les doy una nueva subcultura. Si esta subcultura que yo les propongo al adolescente, al joven, le es saludable, les es por lo menos una opción saludable, una alternativa diferente a la pandilla, una alternativa diferente al grupo que va a la cancha todos los domingos después del partido a beber, pero ahora le doy otra alternativa mm, interesante, novedosa, fuera de lo común, pero desafiante. Entonces el adolescente no va a pertenecer a esa subcultura desviada. Hay muchas subculturas en nuestro contexto. Les mencionaba uno, ¿no? Los que van a la cancha, los 7 ligas que están de cancha en cancha, pero después de cada partido o al finalizar el partido se van a dedicar a beber, que es una cultura desviada ya de por sí. Y uno que pertenece a esta subcultura desviada, lógicamente va a tener ese comportamiento. Otra explicación igual muy lógica de por qué se pueden desviar en las agrupaciones es el obstáculo a la realización. Cuando alguna vez nosotros nos desalentamos o frustramos, eh, tenemos ese pensamiento, ¿no? Y si de una vez ya los mando a volar, ya estoy cansado de tantas trabas que me ponen, de tantos obstáculos que me afectan, de tantas circunstancias que a veces pasamos. Más si las congregaciones son muy tradicionalistas, burócratas, generan frustración en el liderazgo, entre los jóvenes, entre los que quieren tal vez hacer algún cambio. Y ese desaliento y frustración es muy peligroso, porque puede generar unas de vuelta.
puede generar un motín dentro del grupo, dentro de la institución a la cual pertenecemos. Entonces, siempre estemos atentos, evaluemos el trabajo de liderazgo que tenemos, que si hay gente frustrada, si hay gente desalentada, la persona frustrada suele hablar con mucha amargura. Recuerden que la palabra dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote en medio de nosotros, porque esta raíz de amargura contamina todo el pueblo. Y así como el fornicario de Saúl, que por un plato de comida entregó su primogenitura y luego vivió con amargura y no pudo recuperarlo, dice. Asimismo, el que vive en amargura, frustrado, que se manifiesta, que está dentro de la congregación, contamina a todos, pues tengan cuidado con eso, porque pueden afectar a toda la congregación. Estas son algunas teorías. Muy bien, entonces para recordar y para que lo tengamos bien grabado. Y bueno, vamos a repasar ahora un poquito de historia. Es probable que ya muchos de nosotros hemos escuchado de estos dos movimientos en medio de nuestra historia nacional. Principalmente estoy seguro que lo han escuchado, el movimiento de la teología de la liberación. Vamos a estudiar un poquito de esto, vamos a ver una perspectiva también muy diferente. Sé que cada uno de estos movimientos tienen sus pros, sus contras, tienen sus ideales políticos por detrás, tienen cargado probablemente muchos aspectos en contra de lo que es la sana doctrina, pero hay elementos que para nosotros como líderes en un contexto social nos pueden ser muy útiles. El enfoque que pueden mostrar puede ser muy útil. Le decía, son dos movimientos. Uno es el movimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Este es uno de los movimientos. Este movimiento es principalmente evangélico y el otro movimiento es el movimiento de la Teología de la Liberación. El movimiento de la Teología de la Liberación igual es otro movimiento. Recuerden, en algún momento en el gobierno de Evo Morales, recuerdo que él pedía que la iglesia retome las bases y los principios del movimiento de la teología de la liberación. ¿A qué se refiere? Como les digo, algunos de ustedes es seguro que ha estudiado estos eventos o estos movimientos, pero vamos a dar un pequeño repaso también para darle un enfoque muy particular. Además, la película que estamos viendo, que es Romero, Salvador Romero, en donde están haciendo también el crucigrama, Pastor Aguirre, si no me equivoco, me escribía, no, al parecer hay palabras que no calzan correctamente. Y en ese sentido, solo recordarles que como cualquier crucigrama, puede ser una palabra que nosotros consideremos que sea, pero es probable de que no sea la palabra correcta. Entonces, tengamos eso en cuenta. Yo les sugiero, hay palabras que a veces unos son más hábiles que otros en resolver crucigramas. Pueden compartir, están en autorización para poder compartir con sus compañeros, con sus compañeros en el curso, su crucigrama, y puedan ir resolviendo tal vez en grupo. Hay algunas palabras que no calzan porque no son esa palabra, pero uno tiene que utilizar un poquito de lógica en algunas palabras que sí calzan y empezar a buscar cuál puede ser la palabra adecuada. Ese es el desafío del crucigrama, ¿no? El tratar de buscar la palabra adecuada que calce en el número de letras correcto. Entonces, le decía, el Salvador Romero, igual perteneciente o en esa etapa de lo que es donde va a surgir el movimiento de la teología de la liberación, igual es parte de eso. Pero ¿dónde nace todo esto, hermanos? ¿Dónde empieza toda esta situación del movimiento teológico latinoamericano, de la teología latinoamericana? Primero,
Recordemos que cuando el cristianismo llega a Sudamérica, acá en el territorio latinoamericano, ya existían cosmovisiones muy particulares. O sea, ya había la cosmovisión andinista, incaica, azteca, maya, ya tenían sus propias religiones muy particulares. Su adoración al Inca, la adoración al sol, a la tierra, y cada uno de sus perspectivas o sus cosmovisiones están implantadas de esa manera. Sin embargo, ante la conquista española, ante la conquista europea, eh, como recordemos en el colegio se nos explicaba, ¿verdad? Llegaron con la espada y con la cruz. Eh, algún refrán suele decir de que llegaron con su Biblia, con su libro, nos dejaron su libro, se quedaron con nuestras tierras. Algo así dice, ¿no? Un refrán que veía alguna vez un refrán que es indio norteamericano o algo así. Por eso hay un gran resentimiento de los movimientos indígenas al movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque llegan evidentemente con una colonización europea a todo el contexto sudamericano y centroamericano y también al norteamericano, solamente que el aspecto de la colonización norteamericana ha sido mucho más agresiva todavía. El detalle es de que en Centroamérica, Sudamérica, la colonización ha sido de alguna manera esclavista. Han aprovechado los recursos humanos y han esclavizado a cada uno de ellos, se han puesto hacendados, han empezado a hacer saqueos de los recursos naturales. En Norteamérica, al contrario, ha sido más un aniquilamiento y expropiación de las tierras y expulsión de los nativos norteamericanos. Entonces, en ese tiempo, en donde ha empezado la colonización española, portuguesa, inglesa, en toda América, es evidente que llegó también la iglesia, principalmente a Sudamérica y Centroamérica, la iglesia católica. A Norteamérica, la iglesia anglicana principalmente. Entonces, les decía que ya había una cosmovisión propia del centroamericano y del sudamericano y del norteamericano, su propia religión. Pero sí ha habido movimientos muy rescatables, principalmente en el contexto católico, que han tratado de darle un sentido humano a quienes eran nativos en América, al aymara, al amazónico, al centroamericano. Ahí se puede revalorizar a muchos movimientos católicos de frailes, como los jesuitas, sacerdotes como Fray Bartolomé de las Casas, y otros sacerdotes que en su origen han sido parte de sublevaciones o de rebeliones, encabezando probablemente o impulsando estos movimientos. ¿Por qué? Porque recordemos que para bien o para mal, si bien hay personas que tienen un llamado espiritual de parte de Dios y quien realmente tiene a alguien esa cercanía con el Señor, la injusticia, el abuso, la discriminación, no le es natural, no le es algo con el cual se siente bien. Más al contrario, si alguien realmente está cercano al Señor, busca la justicia, busca la paz, busca esa equidad dentro de la creación de Dios. Recordemos que en la colonización europea se ponía en duda al respecto de si el nativo americano tiene alma o no tiene alma. Son cosas absurdas que en su momento han sido debatidas dentro de la Iglesia Católica, dentro de los movimientos cristianos en la época, principalmente el movimiento cristiano católico. Y ese tipo de análisis era algo que queda marcado pues a lo largo de la historia. Es por eso que hay un resentimiento en el altiplano, en muchas comunidades indígenas, con todo lo que implique el movimiento cristiano.
Lamentablemente es así, es por eso que muchos dicen, no, son 500 años que nos han oprimido, son 500 años de esclavitud y empiezan a cesarse a este tipo de situaciones. En muchos países, por ejemplo en Chile, la iglesia no es bien aceptada por todo este tipo de abusos que la iglesia cometió en su momento, porque lamentablemente el sacerdote, el cura, el fraile, era pues partidario del colonizador, defensor del colonizador y quien tal vez ha ido aprovechando esa posición de liderazgo eclesial para cometer también sus propios abusos. Recordemos eventos de la Edad Media en donde los sacerdotes o frailes desde las cruzadas con una intención de recuperar Tierra Santa o los edictos que se inventaban para aprovecharse de quien era ignorante en las escrituras, de las indulgencias que van a dar como resultado el movimiento evangélico. O sea, el movimiento católico en la etapa de la colonización ha sido un movimiento muy abusivo, lamentablemente. Pero allá por los años 60, en donde hay movimientos políticos en toda Sudamérica y que hay documentales al respecto, eh, en donde en Sudamérica, eh, bueno, en todo el contexto global hay la famosa Guerra Fría, ¿no? Esa guerra entre la Unión Soviética y Norteamérica. Ese choque de ideologías y de tratar de polarizar todo el globo en estas ideologías, amenazas tal vez de guerras nucleares, amenazas de movimientos, y ahí tal vez el movimiento cubano, Che Guevara, todo este tipo de eventos y añadido ahí el movimiento norteamericano, en donde en Sudamérica ha establecido lo que se llama el Plan Cóndor o movimientos de golpes militares en diferentes sectores en Sudamérica. Y por eso, como decía, hay documentales que mencionan esa ironía, ¿no? En Bolivia, Hugo Banzer, en Chile, Augusto Pinochet, y en cada uno de los países, en Paraguay, en Argentina, quienes han ido padeciendo golpes de Estado y gobiernos militares se han establecido. Digamos que no está del todo mal, ¿no? Ya finalmente se han establecido gobiernos, pero el asunto era que en estas etapas de golpes militares en Sudamérica, la injusticia, la persecución por ideologías, la persecución de líderes que pensaban diferente al movimiento, que tal vez estaban más con el pueblo o más con la gente de las calles y tenía un pensamiento muy particular, eran pues acribillados, perseguidos, desaparecidos, y la pobreza, la injusticia, la discriminación era muy latente. En esta etapa es donde se van a hacer muchos cánticos en contra de la bota militar, cánticos revolucionarios. Es un choque ideológico, evidentemente, donde la iglesia, por si acaso, no está inmiscuida, donde la iglesia no está ni por uno ni por el otro todavía. Pero todo ese contexto social que vive Sudamérica, Centroamérica, eh, no, no es que nosotros no estábamos ahí, o sea, nosotros como iglesia, no es que nosotros vamos a aparecer años después, no es muy lejano, son por los años 1960, 1970, el año 71 es donde Hugo Banzer va a tomar el gobierno, o sea, no es muy lejano. Iglesias tradicionales ya estaban establecidas en Bolivia para esa época. Movimientos metodistas, movimientos tradicionales ya se encontraban en Sudamérica. Y también así, las iglesias católicas también tenían sus capillas, sus espacios de adoración. Pero ¿cuál ha sido el detalle? Hay una pregunta en esta etapa de la historia. Em, Aquí reviso un poquito los apuntes. Por el año 60, específicamente el año 62 al 64,
se va a llevar el Concilio Vaticano II. Y en este concilio va a haber un tema en particular. El tema central es qué debe hacer la Iglesia frente a la sociedad. Ese tema central se va a tocar, se va a abordar en el contexto católico, y ahí es donde van a emerger sacerdotes, frailes, quienes tal vez están más cercanos con el pueblo. O sea, están, así como en la película que hemos visto de El Salvador, que por eso lo estamos viendo, el sacerdote convive pues con la gente, confiesa sus pecados a los militares, está conviviendo, quién sabe, con la gente de pie, con el que ha sufrido la desaparición de su familia, con el que tal vez le han quitado sus ganancias. Y la pregunta esencial de la iglesia, desde el aspecto católico, era, ¿qué debe hacer la iglesia ante esta situación? Miren que es una pregunta pues muy fundamental y que creo que cada instante debería repetirse también la iglesia constantemente, sin tomar un ala partidaria, ¿no? Sin ser ni izquierdistas, ni derechistas, ni socialistas, ni capitalistas, sino buscando en las escrituras y meditando siempre en qué debemos hacer nosotros como iglesia ante esta circunstancia. El camino que tomó muchos frailes y sacerdotes en esta etapa de la historia es un camino más revolucionario, más de protesta. Por eso hay sacerdotes como Luis Espinal, acá en Bolivia, Salvador, Romero, allá en El Salvador, eh, y van a emerger en esta etapa de la historia algunos teólogos llamados los teólogos de la liberación. Es cierto, se los va a asociar mucho con lo que es el movimiento de izquierda, se los va a considerar marxistas, y se va a atacar desde ese sentido las ideas que ellos proponen. Es probable que sí, es cierto que hayan tomado, probablemente o hayan tenido algún tipo de influencia desde esa perspectiva, pero para nuestra materia, lo que quisiese que reflexionemos principalmente es en los aportes que pueden ser muy útiles para nuestro movimiento como líderes. ¿Y a qué nos referimos? Hay muchos teólogos que van a aparecer. Leonardo Boff, el día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de esto. Él era un sacerdote franciscano y que él va a hacer una lectura muy interesante de la teología o la ecoteología. Él va a hablar acerca de la naturaleza, del medio ambiente, del cuidado de todo lo que es, de todo lo que implica la creación, que es un enfoque muy particular de este movimiento en la teología de la liberación. Hay otros sacerdotes como John Sobrino, que igual tal vez algunos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído en algún momento, y de esa manera surge lo que es el movimiento de la teología de la liberación. La pregunta o lo que rescatamos principalmente, más allá de sus ideologías y de la manera como ellos han tratado de introducir un izquierdismo o un marxismo en el contexto latinoamericano, por eso hace rato decía, ¿no? Por eso Evo Morales decía, tienen que retomar el movimiento de la teología, de la liberación de la iglesia. Sí, porque prácticamente mucho de esto impulsaba lo que era un izquierdismo bien cesado y todo ello. Pero algo que para mí me llama mucho la atención en nuestro proceso de intervención en comunidades es algo que siempre tiene que estar preguntándonos nosotros como líderes. ¿Qué es lo que debería hacer la iglesia ante esta circunstancia? Si vemos que tal vez hay un gobierno que está totalmente empapado en la corrupción, un despilfarro total por causa de la corrupción, discriminación total acerca de la gente. Eh, Actualmente, al parecer, se va a polarizar una vez más nuestro país, una lectura muy propia que veo, ¿no? Otra vez, al parecer, va a haber una polarización entre tutistas y pasistas, y van a estar ahí probablemente debatiendo incluso dentro de sus propios hogares. ¿Qué debe hacer la iglesia al respecto? ¿Debe tomar una posición derecha extrema, una posición derecha centro, una posición izquierda? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y es algo que justamente en los contextos universitarios y que como que ustedes ya están también concluyendo, que van a empezar a tomar liderazgo dentro de unos cuantos meses, dirigiendo a los semestres que están detrás de ustedes.
tiene que surgir ese tipo de conversatorios también. Es muy interesante la dinámica que el licenciado Norman también hace en los webinars, ¿verdad? Conversatorios con autoridades, con pensadores, pero también nosotros tenemos la posibilidad de conversar de estos temas como líderes. Ustedes también son líderes, son teólogos, algunos con amplio trayectorio, algunos son muy académicos. Tienen ustedes la responsabilidad moral y espiritual de empezar a dialogar y decir, a ver, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Nos vamos a quedar viendo? Que era lo que prácticamente en el momento inicial de la teología de liberación se preguntaron, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar viendo cómo los militares desaparecen gente, amenazan a la población, empapados en la corrupción? ¿Vamos a seguir con eso? ¿La iglesia va a confesar todos sus pecados? ¿Va a absolverlos de su maldad? ¿O vamos a tomar partido, un movimiento, un partido, vamos a tomar tal vez las calles, o vamos a empezar a hacer comunicados, o vamos a predicar desde el púlpito, como lo hace Salvador Romero? Ahí hay muchos mártires católicos, ¿no? Salvador Romero, uno de ellos, acá en Bolivia, un famoso Luis Espinal, quienes van a ser asesinados por sus ideologías, por sus pensamientos, pero también por sus acciones. ¿Qué hacemos nosotros actualmente como iglesia? ¿Y qué ha hecho la iglesia evangélica para acá? Porque igual, como digo, no es muy lejos, ¿no? No es muchos años, por si acaso. 40 años más o menos, un poquito más. No es muy lejos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Y qué es lo que hizo la iglesia evangélica? Recuerden que para el año 67 más o menos es donde va a surgir el movimiento de la teología de la liberación, aproximadamente. Pero ya por los años 1970 hay un personaje muy particular. El personaje es Billy Graham. El movimiento Graham, recordemos que Billy Graham es alguien que va a hacer grandes campañas de evangelismo en diferentes estadios y también en diferentes países. Y el movimiento Graham o la Fundación Graham va a establecer allá por los años 60, 70 una convocatoria. Se llamaba la Conferencia de Evangelización Latinoamericana. Una conferencia de evangelización llamada CELA 69, que se va a llevar en Cochabamba. En esta conferencia están invitados muchos líderes, muchos predicadores y principalmente con el tema de lo que es el evangelismo, ¿no? Caracterizado acerca de la evangelización. Pero ¿qué sucede? En esta conferencia o en esta organización llevada en Cochabamba, también va a haber ese malestar. O sea, nosotros vemos, la Iglesia Católica ve, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, los militares están abusando ya a la gente. Ha desaparecido ya sacerdotes, han desaparecido ya congregantes. La iglesia evangélica no está tampoco de aislado de esa situación. La iglesia evangélica también tiene pastores, también tiene líderes. Si bien no están registrados específicamente como desaparecidos o como personas que tal vez, así como Luis Espinal, muy marcados históricamente, pero sí hay familiares, hermanos dentro de la congregación que están siendo también perseguidos, acusados, que están escondiéndose, que están siendo extinguidos por sus ideas. La iglesia evangélica también quiere tomar una posición. Casi unos 3, 4 años post al movimiento de la teología de la liberación, surge lo que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y aquí hay algunos representantes que probablemente los hemos escuchado, los hemos leído. Orlando Costas es uno, de la Iglesia Metodista, Emilio Castro, igual uruguayo, que ha hecho misiones aquí en Bolivia y que después de haber hecho sus misiones aquí en Bolivia, regresa a Uruguay y va a formar un movimiento político llamado Frente Amplio, allá en Uruguay, que en algún momento igual aquí Frente Amplio igual hizo su posición política. Emilio Castro es un teólogo evangélico que va a ser más fuerte posición en lo que es que la iglesia tome la política, haga partidos políticos, haga evangelización o predique el evangelio con la política. Una perspectiva muy interesante de Emilio Castro.
Otro muy reconocido también en el movimiento de la evangélico de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, René Padilla. René Padilla, de la Iglesia Bautista ecuatoriano, él habla acerca de la misión integral. Él decía, la iglesia tiene que predicar el mensaje integral del Evangelio. Dios no proclama su mensaje desde el cielo, dice. Dios se hace presente como hombre en medio de los hombres. La iglesia no puede predicar simplemente desde lejos. La iglesia tiene que predicar desde cerca. Otro reconocido predicador o otro reconocido teólogo, bautista igual, Samuel Escobar, quien también habla acerca de que la iglesia tiene que tener responsabilidad social. Una frase que quisiera leerles dice, Cristo no vino a predicar una revolución armada para romper las estructuras injustas, pero esperaba que sus discípulos tengan una conducta revolucionaria caracterizada por el servicio y el sacrificio. Si bien nosotros como iglesia no somos revolucionarios armados, sí tenemos ideología, sí podemos dar integridad al político, sí podemos mostrar un camino de integridad a un país. Es un llamado que nosotros tenemos. Otro importante también, Juan Stam. Juan Stam, yo admiro mucho, falleció lamentablemente en la pandemia, en el COVID, ya estaba avanzado de edad también. Él es un gran biblista. Si uno quiere profundizar un poco más en la lectura del Apocalipsis, los comentarios de Juan Stam realmente son muy adecuados a la lectura del contexto actual en relación al Apocalipsis. Muy recomendable Juan Stam. Y otros teólogos también que han ido aportando al movimiento teológico latinoamericano. ¿Recuerdan cuando hemos visto la parte histórica de la psicología comunitaria? Habíamos quedado que la psicología europea, la psicología norteamericana, era bien individualista, bien centrado solamente en el individuo. Y en cambio la psicología comunitaria trataba de entender a la comunidad, se empapaba entre la comunidad porque nace desde un contexto sudamericano, centroamericano, entendiendo la realidad social. El sudamericano, el centroamericano es diferente en su manera de pensar. Por nuestros orígenes probablemente somos más quienes trabajan en comunidades. La teología también tiene un símil parecido. El desarrollo teológico europeo, norteamericano, es bien académico. O sea, si nosotros reconocemos a algunos teólogos europeos, norteamericanos, encontraremos entre estos teólogos que han escrito excelentes comentarios, excelentes libros o tomos de teología sistematizada, pero su teología es bien académica, centrada profundamente en las escrituras, netamente en su contexto histórico de la escritura, el análisis gramatical de las escrituras. O sea, es totalmente académico la teología europea y nordatlántica. Pero la teología latinoamericana, los teólogos latinoamericanos, los teólogos ecuatorianos, peruanos, bolivianos, los teólogos que nacen en estas tierras, tienen una teología mucho más pastoral, más centrada en lo que es la iglesia, el contexto social, más centrada en el día a día de las personas y en qué manera ellos pueden impactar con el evangelio una predicación integral. Se tiene que hacer, creo yo, un equilibrio dentro de este contenido. Si bien la Fraternidad Teológica Latinoamericana, por si acaso sigue vigente, lo pueden buscar en Facebook, uno tiene que pagar suscripciones, hacen sus reuniones, sus artículos y todo ello. No tan revolucionario como los años 70, pero sí todavía siguen dialogando un poco acerca de la situación política, social actual. Pero creo que este análisis que hacemos en esta clase es un llamado para nosotros de reflexionar, aparte de las cuatro paredes en las cuales nosotros estamos, donde predicamos el Evangelio con fervor, donde existen sanidades, donde hay personas conversas, donde la gente se humilla y adora al Señor. ¿Qué afuera? ¿Qué sucede afuera? ¿Qué hacemos con lo que está sucediendo alrededor? Con la escasez de diésel, con la escasez de alimentos, con la escasez de
de combustibles, con la escasez de pan. ¿Qué hacemos con eso? Que lo resuelva el gobierno, ¿no? Nosotros como iglesia no nada que ver. Nosotros predicamos porque somos de un reino diferente, pero estamos en este reino, pertenecemos a esta nación, somos bolivianos finalmente. Entonces la iglesia tiene que tomar también acciones. Es ahí donde van a ser tal vez nuestros proyectos de intervención enfocados no solamente al contexto eclesial, sino enfocados al contexto social en el cual nosotros estamos desarrollándonos. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, el Pastor Santos, ¿no?, que tiene un ministerio carcelario y que responde de esa manera. Hay otros ministerios que algún dato comentaban en relación a esto de la canasta de buen samaritano es, ¿no? No sé si alguien está aquí del poder de Dios también. Hay movimientos sociales que lo están haciendo de muy buena manera, porque finalmente este tipo de movimientos, este tipo de acciones, es aquello que la gente reconoce, es aquello que la gente valora del cristiano evangélico. Pero lo que más critica es justamente cuando nosotros nos cesamos en nuestra construcción y en nuestro templo. No es que está mal construir los templos o tener grandes edificaciones, y creo que se vuelve necesario cuando el movimiento va creciendo, pero también impactar en medio de nuestra sociedad, no quedarnos callados. Hay representantes muy interesantes que manifiestan, ¿no?, de alguna u otra manera, a veces cesando, a veces muy aislados de la realidad cristiana, pero tratan de levantar la voz. Como les digo, creo que el que va a hacer política tiene que tener un llamado. Y si realmente tiene ese llamado y no es una convicción personal, no es un deseo personal de sobresalir o de salir en cámaras o de resolver su necesidad de afecto o de popularidad, entonces es el Señor quien respaldará todo lo que vaya a hacer en adelante. Es un llamado. Así como el ministerio pastoral respaldado por el Señor es un llamado, así también como el evangelista y el que predica y el que enseña y el que vaya a ejercer un ministerio en la política, tiene que guardar integridad y continuar el llamado que el Señor le ha dado. Brevemente, rescatando un poquito esto del movimiento de la teología de la liberación, haciendo un poquito, rescatando algunos elementos de la fraternidad teológica latinoamericana. Hay grandes exponentes, por si acaso, al respecto, en donde cada uno puede ir escarbando, puede ir navegando en estos autores y sacar probablemente sus propias conclusiones. Nos quedamos con esa pregunta tal vez para esta noche. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia en este contexto? Acá, en el contexto nacional que estamos viviendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Seguimos predicando? Adelante, sí, es nuestra responsabilidad como iglesia cristiana, seguir predicando desde el púlpito. Ignoramos, pero todo lo que sucede, porque hermanos, los que se congregan en la iglesia son los quienes también necesitan alimento, necesitan pan, están yendo a hacer filas por combustibles. Esa finalmente es la población que se congrega en la iglesia. Y si bien estamos interesados en el reino de los cielos y nuestro servicio va enfocado hacia nuestro Señor, recuerden que hemos leído en la primera clase un versículo en Marcos. Y el Señor, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Tengamos compasión también por nuestros paisanos, por nuestros hermanos en Cristo. A veces, si la iglesia polariza mucho más, porque nosotros estamos llamados a ser pacificadores, y en muchas circunstancias nuestra voz, nuestra palabra puede ser mucho más polarizante, y eso genera tal vez un gran malestar en la sociedad. Quisiera escucharles, queridos pastores. Tratemos de responder, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia actualmente? ¿Qué debería hacer ante el contexto en el cual nosotros estamos viviendo? Les escucho, a ver, comentarios. Recuerden que su participación es muy valiosa para su puntaje y sobre todo para toda la clase. Pastor Fidel, le escucho. Licenciado, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Los pastores tenemos un llamado a la obra del Señor, pero habemos personas que
hemos estado de alguna manera experimentando en el contexto de nuestro trabajo. Yo trabajaba en Comibol, entonces yo perdí por 4 votos llegar a la Central Obrera. Y a partir de eso, yo he leído los libros de Engels, de Marx, de Lenin, me han dado en la Federación de Mineros a crédito. Esa vez estaba de gobierno el general Banzer. En ese tiempo yo llegué también a ocupar como secretario de conflictos del sindicato de Comibol. En ese tiempo ser dirigente era pues realmente para gente que tiene convicción. No es como ahora por el dinero se meten, todos se hacen el líder, el dirigente, etcétera. En ese tiempo no, tenías que tener convicción para estar metido como dirigente. Y tú tenías que saber por qué estás metido ahí, para defender la causa, digamos, social. Entonces, a partir de eso, a mí se me ha quedado eso de no solamente ser pastor de mi pequeña iglesia, sino siempre he tenido en mi mente ver cómo está marchando el asunto de nuestro país. Siempre he pensado en eso. Entonces, de alguna manera me he ido movilizando, pero desde el 2019 hasta la fecha me he movido fuerte con mis propios recursos. Por todo Bolivia he caminado orientando a los pastores mayormente, porque me invitaban a dar conferencias, me invitaban para dar enseñanzas sobre temáticas de pastores para distritales, para región, algunas veces hasta fuera de mi organización, muchas veces. Y he estado yo refiriéndome siempre sobre lo que la iglesia debe cumplir su rol. Entonces, actualmente he llegado a la conclusión de que los años que hasta hoy me han servido de concientizar, o sea, no fue un dinero perdido, sino lograr la concientización de pastores, que no somos solamente pastores de la Grey, debemos de pensar en el país y también en nuestra membresía, porque ellos son los que viven del día a día, entonces hay que pensar en ellos. ¿Qué quiero decir? Hay que organizarnos de manera formal. Como pastores no podemos estar inmiscuidos, digamos, como candidatos, no, nada que ver eso. Pero tenemos gente profesional en todito nuestras iglesias hoy por hoy, y como no eran afines al partido gobernante, entonces no les dan ni trabajo. Ese es otro factor. Entonces, yo he pensado formalmente, debemos de organizarnos y sacar nuestra propia personería jurídica para obtener una sigla política. No hay otra forma. Hay antecedentes en Estados Unidos, en Brasil, por ejemplo, Geisel, presidente anteriores años era cristiano, era bautista, como Bolsonaro, creo que es Bolsonaro de Brasil, ¿no? También. Entonces, hay otros que realmente han tenido que dar pasos. Entonces, estoy diciendo que en nuestras iglesias tenemos gente llamado con esa vocación. Lo que sí necesitamos es integridad, que no nos hagan quedar mal. Entonces, para eso necesitamos también pastores que puedan realmente cuidar, mentorear a los miembros que van a lanzarse a la política. Yo tengo, por ejemplo, la idea de debemos de capacitar a los futuros jóvenes que van a estar involucrados en ese ministerio, sería ministerio, ¿no? Mentorearles, dar conferencias, dar enseñanzas sobre la política, porque la política en sí es bueno, no la politiquería, porque eso nos ha perjudicado hasta hoy. Han considerado mucha gente que entrar ahí es buscar dinero, enriquecerse. Eso es lo que han captado. En los últimos 20 años se ha ido al extremo. Entonces, creo que la iglesia está llamado, mire, hoy por hoy, así como en Udabol estamos orando todavía los 90 días,
no solo eso, parece que todas las instituciones mínimamente han rogado a Dios que Dios pueda cambiar el gobierno que hasta hoy está manejándonos. Entonces, creo que todas las instituciones han tomado por lo menos conciencia de ese lado, que debemos de orar por nuestro país. Pero no solo orar, sino debemos de, porque esto es un espíritu demoníaco. Cuando don Evo Morales se ha posesionado en Tiahuanaco, dice que han sacrificado un bebé allá adentro. Una señora salió con bebé y luego entró y no salió el bebé. Entonces lo han entregado al demonio. Y a partir de eso, el país ha sido entregado al demonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo nosotros, la iglesia, tiene facultad de echar fuera demonios para que nuestro país realmente sea gobernado con Cristo céntrico. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que hablar. He estado también en esos eventos de Cochabamba que usted ha mencionado. Yo he estado, era jovencito. He estado ahí, he estado también con otras actividades a nivel interdenominacional. Tengo también esos libros de liberación, teología de liberación, he adquirido en esos años para un poco cotejar con la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, etcétera. Debemos informarnos porque no debemos estar encesados sobre las cuatro paredes. Ahora, la obra social es otro asunto que debemos de sí o sí, esa es nuestra obligación, es un deber de la iglesia. Lo hemos entregado también al Estado y el Estado, mire, abren hogares de niños y están manejando mal. Hogares de ancianos, igual. La iglesia creo que puede hacer mucho mejor, hasta inclusive en proyectos nos puede respaldar desde el extranjero, pero también nosotros como iglesia tenemos que hacer un recorte de nuestro presupuesto, destinar para el rubro de área social. Gracias, licenciado. Amén, pastor. Un gusto sus intervenciones, pastor, y importante también lo que reflexiona, que el pastor tiene que no solo impactar a su congregación, sino también fuera de la congregación, a nuestra nación, y es bueno ir formando también a las diferentes generaciones de pastores, de líderes. Amén. No sé si hay alguien más que quisiese comentar un poco qué es lo que debería hacer la iglesia o qué es lo que está haciendo la iglesia al respecto, como líderes, como pastores, acerca del contexto nacional, acerca del contexto social en el cual nosotros estamos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Un aporte más? Bien. Bueno, recordarles que en esta semana tenemos que ir ya elaborando las actividades correspondientes, saber acerca de la materia de psicología comunitaria. Vayan cumpliendo, ¿no? Especialmente los comentarios igual en YouTube, vayan desarrollándolos. Es necesario también ese tipo de actividades. A veces uno dice, ¿por qué está tan baja la calificación? No cumplimos con todas nuestras responsabilidades. Tratemos de hacerlo, por favor. Así no vamos a tener inconvenientes también más adelante. Si no hubiese ningún comentario, consulta más, vamos a concluir entonces en este punto. Vamos a ir a alistarnos para la oración de los 90 días. Ya estamos en el día 65, ya estamos en la recta final también.